Hola, buenas tardes. Soy Luis Frías y esta es una entrevista para el doctor Manuel Jesús González Manrique, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Yo esta entrevista la doy en mi calidad de director de un proyecto documental que comenzó en el 2013, se gestó, comenzó la idea en el 2013 y justo en este año, 2018, estamos replanteando hacia dónde va a concluir. Esperamos que concluya hacia este año y que estemos en condiciones de presentarlo el próximo año. El proyecto del que hablo es, voy a hacer una cronología un poco del proyecto para explicar cómo es que ha avanzado, en qué punto se encuentra y cuál es el futuro que le avisoro. El proyecto comenzó en 2013 y el proyecto se trata de un documental, lo que se buscaba retratar con este proyecto era algunas características de la migración internacional que tiene lugar en el Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo también. Algunas características tales como, por ejemplo, eh, el componente con una fuerte raigambre indígena que existe en el Valle del Mezquital, un proceso migratorio que comenzó desde hace muchos años, que ha sido muy estudiado fundamentalmente quizá por la antropología y también unas convivencias sociales particulares en el Valle del Mezquital. Por ejemplo, las construcciones enormes de casas con una estética muy norteamericana, las familias numerosas, compuestas básicamente por la mamá, los abuelos y los niños, toda vez que los hombres, tanto los esposos, digámoslo así, de las familias tradicionales heterosexuales y los hijos mayores se han ido a Estados Unidos, una economía que no es una economía pobre debido a las remesas, además también de la fuerte presencia de los balnearios de aguas termales que tienen que son muy conocidos en el país y que tienen, creo yo, que una muy, ¿cómo decirlo? Como que tienen mucha popularidad, sobre todo en el público del centro del país, hablo del Estado de México y del Distrito Federal. Entonces, yo quería retratar de alguna manera esas lógicas que conocí cuando me desempeñé durante mi formación profesional, digamos, cuando estudiaba la licenciatura, que me desempeñaba como reportero en periódicos de ahí de Hidalgo. Y bueno, eso fue el origen del proyecto. Eso fue lo que queríamos gestar con un documental. Eh, el primer paso público, digamos, de este proyecto fue una campaña de crowdfunding que comenzamos en el 2013, precisamente, a través de la plataforma fondeadora.mx. Y en esa plataforma varias personas nos apoyaron. Sin embargo, no recabamos los fondos necesarios. Habíamos planteado una pequeña meta de 70,000 pesos. Ahora que lo revisaba para esta entrevista, para este video, me di cuenta que solo habíamos recabado poco más de 12,000 pesos. Que bueno, se devolvieron a los donantes porque la forma en que habíamos entrado a Fondeadora fue o se consigue todo el recurso y entonces hacemos el proyecto o si no se consigue todo el recurso se devuelve a las donantes y bueno, pues entonces eso fue lo que se hizo, se devolvió porque no se alcanzó la meta. Sin embargo, el proyecto no se detuvo, porfió un poco más y al año siguiente, en el año 2014, concursé en una convocatoria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, para el cual yo ya había, digamos, es una convocatoria que se llama FUECA, Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, FUECA H. Yo ya había tenido una beca allí, con la cual había hecho otro documental previo que se llama Árido Power, que se llama Fervor del Polvo, que pueden encontrar en redes sociales, que codirigí con un amigo mío, Balam Herrera.
Entonces, bueno, obtuve esta beca por segunda ocasión, digámoslo así, para este proyecto en este caso, con la cual pues, nos dio chance de empezar este proyecto de una manera diferente como se había planteado en el 2013. El proyecto lo empezamos del 2015 al 2016, eh, porque esta beca la obtuve en el 2014 para realizarlo efectivamente en el 2015. Entonces, bueno, grabamos lo primero del documental. Lo que hicimos fue, bueno, lo que hice fue trabajar con una antropóloga hidalguense que se llama Carla Ballesteros. Ella es antropóloga visual. Y bueno, ella en tanto antropóloga visual, que además había trabajado ya, digamos, trabajo académico, había hecho trabajo académico en el Valle del Mezquital. Bueno, lo que hicimos fue buscar una familia. Eso fue lo primero con lo que empezamos a trabajar una vez que me habían dado esa beca, ¿no? Buscamos una familia, ese era el objetivo, que cumpliera con algunas de estas características que son las que queríamos retratar. No encontramos como tal, bueno, una familia, mejor dicho, el camino nos derivó a que eligiéramos a dos personajes, un hombre y una mujer. Él había estado se había ido a Estados Unidos, digamos que se fue desde joven, por ahí del 89, formó una familia en Estados Unidos, de alguna manera alcanzó como el sueño americano, porque tenía trabajo, tenía una familia, tenía una casa que rentaba, tenía un carro, en fin, de alguna manera lo había alcanzado, lo había logrado. Sin embargo, se metió, digamos que tuvo, no sé hasta qué punto, pero, o sea, tuvo relaciones sexuales con una muchachita menor de edad, y eso le causó, es decir, tuvo relaciones, no sé, a causa de cómo fueron, en qué situación se dio, pero tuvo relaciones sexuales, y como eso es un delito, entonces fue a parar a la prisión y después de eso lo expulsaron a México, pero él intentó regresar a Estados Unidos y entonces fue cuando sí estuvo en prisión durante buenos años en Estados Unidos. Después de eso se regresa a México, él trabaja acá en México de lo mismo que estuvo trabajando en Estados Unidos, él es cocinero, él desarrolló ese oficio allá en Estados Unidos y bueno, hoy día está acá en México y también trabajando eso en el restaurante de un hotel en Pachuca, cerca relativamente del Valle del Mezquital, a unos 80 kilómetros de la capital del estado, Pachuca. Y bueno, él hoy día está como frente a la migración, su posición es que él no va a regresar, sino es que sus hijos le piden que regrese. La otra historia que elegimos, es de una mujer que conocimos allá, también que se llama Adela, perdón, el nombre de él es Ismael, el nombre de él es Ismael. El nombre de ella es Adela y su historia es que se fue a Estados Unidos porque ella ya tenía una pareja acá en México, pero el esposo se fue a Estados Unidos como muchos migrantes, como muchos hombres, como les decía, y bueno, fue en busca de alcanzar a su esposo. Ellos ya tenían acá dos hijos pequeños, bebés. Se fue a alcanzarlo a Estados Unidos. Estuvo una temporada, pero bueno, el marido tenía otra mujer, tenía otra esposa, otra pareja. Y Adela, bueno, le reclamó. Tuvieron una discusión muy fuerte al punto en que él la golpeó muy fuerte, con unas tijeras, una violencia de género terrible, la que sufrió ella allí. Entonces ella huyó, se regresó como pudo, ¿no? Era una muchachita muy joven, menor de 20 años. Se regresó a México, y después de eso, bueno, regresaron de alguna manera. Ya ella no volvió a Estados Unidos, pero regresaron como bueno, a tomar esa relación. Sin embargo, él continuó con su otra pareja y bueno, eso fue debilitando la relación, ¿no? Lo curioso de estas historias es que son dos historias que se cuentan de manera aislada, es decir, cada una por su parte, ¿no? Como de alguna manera una apuesta de cómo se cuenta la historia de un hombre y cómo se vive la historia de un hombre y la historia de una mujer migrantes, que nos pareció más interesante que solamente la de una familia que se queda acá, ¿no? Es decir, los dos tuvieron movilidad a Estados Unidos y ahora son migrantes retornados.
Y al final nos enteramos que, bueno, él, como les decía, estaba esperando frente a su papel, su posición frente a la migración a Estados Unidos hoy es que si sus hijos lo reclaman, sí se regresa, si no, no. Pero hay una enorme nostalgia por parte suya, de sus hijos y de la familia que perdió de alguna manera eh, por haber estado en la cárcel y después por ya estar en México y llevar años aquí en México. Y es que él no puede regresar porque tiene una restricción legal. Y ella, por su parte, el papel que tiene frente a la migración es que si vuelve, ella no va a Estados Unidos más, pero que si vuelve el esposo, ella dice que lo aceptaría. Es decir, de alguna manera los discursos que rigen las historias de ambos son discursos, creo que tienen que ver con el papel que deben cumplir, ¿no? Es decir, él tuvo que irse a Estados Unidos, tuvo que irse porque pues, los hombres migran en el Valle del Mezquital. Y era, como se dice, como un cabrón, ¿no? Entonces era un cabrón aquí en México y cuando se fue era un cabrón allá. Y de alguna manera, por eso es que le pasó lo que le pasó, porque era un cabrón que andaba en fiestas, que se metió con esta muchachita, ¿no? Después cuando volvió a México, nuevamente seguía en las andadas, ¿no? Tuvo novias a las que le sacó el dinero, los papás lo mantuvieron, eso, el machín mexicano, de alguna manera, ¿no? Sujetado a discursos, de alguna manera que tiene todo un sostén social que le ayuda a que una historia como la de él pueda verse incluso hasta como interesante o graciosa, ¿no? Y por otro lado, ella también muy sujetada terriblemente, porque siempre, pues en un México, en un contexto como el nuestro, terriblemente machista, terriblemente heteronormado en favor de los hombres, desde luego, ella le toca desempeñar el papel de mujer que le va mal, regresa, el hombre la convence, su esposo la convence de que sigan de alguna manera. Él de todas maneras sigue con su pareja, ¿no? Y ella, después de todo, después de todas esas violencias que ha sufrido por parte de esa que fue su pareja, hoy día dice que si él regresa lo aceptaría, ¿no? Como en una especie de resignación frente a su papel de mujer en este contexto. Entonces, esa es un poco la historia, esa es un poco la historia que se cuenta. Al final nos enteramos que además ellos dos son pareja aquí en México. Es decir, después de lo que les pasó a cada uno, se conocen aquí en México y comienzan a salir, ¿no? Comienzan a salir un poco como, de alguna manera, hacen como... esa última parte del documental en donde los vemos juntos, pues de alguna manera lo que demuestra es como que las historias que ellos de alguna manera echan de menos, extrañan, por las que sienten pues, nostalgia y así, pues, de alguna manera la están viviendo con esa otra persona, pero como una especie de sucedáneo. Es una cosa muy rara, porque es como estoy contigo, que representas más o menos, pues para ella él representa al cabrón como el que era su esposo y para él ella representa de alguna manera a la mujer dócil y que aguanta, como su esposa en Estados Unidos. Pero no, o sea, siguiendo contigo, pero pues no eres lo que, o sea, no eres, o sea, de mientras, ¿no? Y está un poco jodido porque pues en realidad no viven, creo yo, frente a la migración, insisto, no creo que, no es que la vida de estos personajes sea únicamente eso, pero frente al tema que quiero retratar, que es la migración, el discurso migratorio de los migrantes retornados, pues esa es su posición, ¿no? Entonces, bueno, esa es la historia que se cuenta en el documental que grabamos de 2015 a 2016. Ajá. De. Mentira, de 2014 a 2015. De 2014 a 2015. Esa es la historia que se cuenta allí. La historia. Ahora, saliéndonos de la historia de la historia de lo que se cuenta en el documental y centrándome en lo que estaba haciendo, que es la historia del documental mismo, como el proceso de creación y de elaboración y de desarrollo, eh, pues después de que terminamos ese corte, digamos, para la beca que tuve en realidad del Consejo de Cultura, una pequeña beca que en realidad sirvió para ir a grabar, comprar algo de equipo muy básico, ¿no? Y ya. Después de eso, el corte se quedó allí.
Yo entré a un proceso académico personal que me impidió pues retomar ese trabajo. Y no es sino hasta que ya terminé este proceso, una maestría en letras modernas, para ser precisos, en la Universidad Iberoamericana, de acá de la Ciudad de México, pues es hasta este año que vamos a retomar ese proyecto. Hoy día se encuentra online bajo un título diferente al título original. En principio le había querido llamar Árido Power, un poco verdaderamente como empujado por varias intuiciones que sin mucha profundización. Árido por la aridez del Valle del Mezquital, Power por quienes conocen el Valle del Mezquital saben que hay un empoderamiento particular entre los grupos sociales, ¿no? Y que es un empoderamiento que apelan, que lo tienen, pero ellos apelan mucho al sentido como a sus raíces indígenas para hacer valer este empoderamiento, ¿no? Entonces, un poco mezclando esos dos conceptos es que había elegido ese título. Es un título bonito, pero después vi que no respondía tanto a la lógica de lo que estábamos queriendo contar, que era más bien de historia, una especie como, eran más bien como historias de amor enmarcadas en un contexto de migración. Entonces, después, un corte que hice, le puse como título Tan lejos y tan cerca, en una referencia evidente a Far Away So Close de Wim Wenders, uno de mis cineastas predilectos. Pero no sé si era no sé hasta qué punto era había un intertexto que era de tan directo, era fallido. Entonces, hoy día el título provisional de este documental, que ahora mismo se encuentra pues en pleno proceso de desmontaje para ser vuelto a montar, es lejos cerca, ¿no? Una cosa mucho más directa de estar y no es como estar y no estar, eh, eso, como un vacío que se genera al estar y no estar, al tener a alguien tan cerca y al mismo tiempo esa persona está con la cabeza en otro lugar, o al mismo tiempo uno está tan lejos de lo que quiere estar cerca, ¿no? En fin, eh, sigue el intertexto con el título de Wim Wenders, pero cambia y además creo que nos lo apropiamos de una manera mejor. Sin embargo, continúa siendo un título de un trabajo es un work in progress, porque hoy día, bueno, estamos en un proceso de no solamente de desmontaje de lo que ya está montado, sino de nuevamente revisar el material. Creo, de eso estoy cada vez más convencido, que las historias van a ser esas dos mismas, además de que eh, las historias que van a contar esos dos personajes van a ser las que acabo de narrar. Lo que vamos a hacer este año es volver a producir algún material, ¿no? Es decir, a lo largo de estos 2 años de formación, no solamente ha sido una formación como académica, sino también artística, cinematográfica, la mía. Entonces, quiero poner en juego algunos influjos que quiero hacer algunos influjos que tengo, perdón, quiero hacer algunos influjos que tengo recientes. Entonces, en ese sentido, pues este año este documental va a modificarse, vamos a trabajar nuevamente cosas. eh, ¿Qué más se puede decir del docu? Y esperamos que el próximo año esté. No sé si ese título va a ser el definitivo, pero bueno, esto es un poco la historia del proyecto, como va hasta el momento. Casi que lo que estoy haciendo en esta entrevista no es más que contar la historia de un proceso en el que me encuentro. Me resulta un poco chistoso porque parece como muy vanidoso hacer un video de una entrevista de algo en lo que aún está en proceso. Hay muchos detalles más del documental, por supuesto, del proceso en el que estamos. Pero bueno, este pequeño recorrido me parece que muestra un poco cuál es el camino que ha seguido este documental. Hoy día puedo decir que, eh, bueno, no sé eh, hasta qué punto convenga mencionar aspectos que hoy día estoy trabajando y que no sé si vayan a quedar reflejados en el documental.
de alguna manera creo que aquí, en este minuto 19 con 47 segundos, 48, 49, aquí creo que termina como lo más objetivo que puedo decir respecto al documental, que ahí, esa es la historia del documental. Ahora, lo que puedo decir a partir de este momento es algunas de las cosas que hoy estamos trabajando. Eh, por ejemplo, eh, considero que el documental tiene mucho, tiene, tal vez también por mis influjos, va a tener una fuerte, no sé si crítica, pero va a tener un fuerte componente de pasar revista al discurso heteropatriarcal, ¿no? Desde luego. También, por supuesto, que estoy enmarcando esto con material, quiero enmarcarlo con material de archivo, que sitúe los momentos desde el 89, que es cuando tiene su primer viaje Ismael, el protagonista, hasta hoy día, para que el documental de alguna manera pues tenga el discurso político, ¿no? Es decir, no es un documental como tipo reportaje en lo absoluto, pero la intención es que esto nos coloque en los momentos históricos. Entonces, bueno, creo que va a tener ese material que hoy día no lo tiene. Otro tipo de material también de archivo que creo que va a tener es el material que tiene que ver como con los... ¿cómo decirlo? Como, por ejemplo, hay un momento en el que la protagonista dice que ella llegó en el 94 y que estaba en las Olimpiadas de Atlanta. Entonces, eso, y habiendo visto que además la presencia de la televisión, de los televisores en la vida de ellos es muy fuerte, es decir, no hay entrevistas con ellos en los que no estén viendo la tele, no hay momentos en los que en los que haya ido a hacer entrevistas y que no estén en torno a un televisor, ¿no? Como muchas familias mexicanas, ¿no? Que en donde la tele parece ser como, bueno, pues ya es un componente básico, ¿no? Parece que no, porque ya muchos consumimos internet y ya ni vemos las noticias, ¿no? A la antigua, pero en el interior del país parece que sí permanece y es muy fuerte. Entonces, tal vez, por ejemplo, en eso de las Olimpiadas del 94, podamos poner algunas tomas que tienen que ver con ese momento, ¿no? Es decir, no es un contexto político como el material de archivo que pueda tener que ver con declaraciones de los presidentes en ese momento o con algún momento político fuerte que influya de alguna manera a la migración o las políticas migratorias de Estados Unidos, ¿no? Sino que este otro tipo de material que contextualice es más bien para que el espectador de alguna manera se identifique directamente como con los momentos que más bien con lo que estaba viviendo en esos momentos, ¿no? Por otro lado, también algo que eso sí garantizo que va a ser, es que vamos a generar material que no sea absolutamente nada realista. En diciembre estuve en Tijuana en un taller de videoarte, también con la Universidad Iberoamericana, que hicieron la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México con la Universidad Iberoamericana de Tijuana. Entonces, me parece y fui justamente por esto, porque estaba en este proceso del documental, y me parece que eso es lo que enriquece mucho, eso va a enriquecer mucho el discurso. Vamos a hacer metáforas visuales que en este momento no puedo escribir cuáles son porque no las tengo en la cabeza, ¿no? Estoy también en estos momentos en la conformación de mi equipo, en una nueva conformación del equipo, y bueno, eso será resultado del equipo, ¿no? Me gusta pensar que puede hacer lo más plural posible el resultado del documental. Entonces, y bueno, eso para esas metáforas visuales, el objetivo es que me permitan que se ilustre muchas de las emociones que quiero retratar, ¿no? En este taller que tomé en Tijuana, que lo tomé con un videoasta que se llama Abraham Ávila, un chingón, de eso es de lo que hablábamos, ¿no? Como de pronto, al generar metáforas visuales, no tanto pensar y pensar y pensar y pensar en la cosa narrativa, sino mucho en qué queremos hacer sentir, ¿no? Y entonces allí es en esas exploraciones en la que me encuentro hoy día, que queremos hacer sentir frente a determinadas cosas, con determinados
momentos de la historia de los protagonistas del documental. ¿Qué queremos hacer sentir? ¿Qué me están haciendo sentir a mí? ¿Qué me parece mal de eso? ¿Qué me parece celebrable? Y entonces, ¿cómo las preguntas que me estoy haciendo para la generación de estas metáforas visuales son cómo de alguna manera queremos que eso le hable al espectador, cómo queremos que lo haga sentir, hacia dónde queremos llevarlo emocionalmente. En esto de lo emocional, también, si ya nada más para terminar, creo que y ahora que estoy haciendo este video, casi que lo estoy descubriendo con mucha claridad, lo estoy poniendo en palabras. Creo que el influjo que tengo en este caso de, por ejemplo, cineastas como Terrence Malick, ¿no? El director del Árbol de la Vida y de... Están en Netflix ambas. Deberás amar, ¿no? En una sale Brad Pitt y en otra sale Ben Affleck. Mi cabeza heteronormada no me hace recordar quiénes son las actrices, porque son historias de familias. Pero bueno, las secuencias de estas películas tienen que ver más con las emociones que con lo que está propiamente en la pantalla. Casi que un poco lacanianamente hablando, lo que ocurre aquí en términos de lenguaje, también es como, o sea, en términos de lenguaje cinematográfico, en términos de lo que vemos, es el reflejo de una especie de realidad simbólica que está en otro lado. Entonces, acá no sé hasta qué punto lo vayamos a lograr, porque pues si fuera una ficción tal vez lo lograríamos porque lo modificamos hasta donde se pueda, pero acá se trata de ser en el documental lo más fiel posible a la historia que estamos contando, pero uno lo que busca retratar es el punto de vista que uno tiene frente a esa historia que le parece al documentalista muy importante y por eso la quiere reflejar. Pero bueno, parte como que del objetivo es también, o parte del objetivo que busco, es reflejarlo desde un punto de vista muy emocional. En materia de migración, pues hay mucho dicho, ¿no? Y hay muchas ideas ya preconcebidas. Entonces, por eso es que quiero generar más bien metáforas visuales, más que retratar las cosas. Es decir, más que retratar el paso, por ejemplo, el cruce hacia Estados Unidos, del cual ya tenemos muchas historias, y no me interesa trastocarlas, porque de hecho la historia habla de migrantes retornados. Entonces, frente a eso no voy a hacer ningún tipo de metáfora, ni me importa. El lector que se quede, el espectador que se quede con la idea que quiera. Yo ni siquiera voy a hablar de eso, voy a hablar de los retornados, ¿no? Y frente a los retornados, tampoco quiero imponer un retrato de la realidad específico, ¿no? Que sería también un poco en lo que estoy en contra. Entonces, de ahí que queramos hacer más bien metáforas visuales que nos hagan sentir las cosas, lejos de una especie de, como de comprendimiento desde las cifras, que no es lo que me interesa. Y eso, en último momento, pues lo que hace es colocar al documental más cerca de un documental como docuficción, si lo queremos ver así, o de estos documentales que a mí me gustan mucho, ¿no? Que no son materia como casi periodística, que no son casi un objeto periodístico, ¿no? Un objeto que retrata o quiere retratar la realidad, o que quiere revelar una verdad, a veces los revelan, ¿no? Que eso es como muy tipo gringo. No, acá lo que quiero hacer es más como aun cuando estamos hablando de un tema concreto, de un tema importante, creo que sí se va a tratar más y eso es como un objetivo que tenía desde el comienzo y creo que por eso nunca lo presenté, porque no me satisfacía. Es hacer una especie de un objeto más artístico, como documental artístico, lo podría decir, en torno a la migración. Es un buen concepto para el documental, un docuarte en torno a la migración retornada del Valle del Mezquital, si se quiere decir así. Bueno, pues eso es lo que puedo comentar en torno al documental y ahorita además mando el link. Listo.